una primera etapa que es la que avanza hasta el Concilio Vaticano II. Es la iglesia de los congresos generales, el primero de los cuales del año 1889, el último del año 1911, que es justamente el que crea las uniones, la unión social, la unión cívica y la unión económica. Es la etapa de los congresos, de los círculos católicos, del cual no quería referirse Rodolfo, el primero de los cuales en 1900, aunque el círculo católico se crea en el año 1885, una verdadera sociedad de socorros mutuos, lugares donde se reunían los trabajadores para aprender de oficio, para intercambiar opinión y para socorrerse también, hasta tal punto que en un momento termina justamente en una mutual de salud. Es el tiempo de las semanas sociales, la primera de las cuales se origina en el año 1912 y la última fue justamente en el año 99, donde me tocó participar muy activamente, la 16ª Semana Social, que creo que Rodolfo, tú estabas como presidente de la Pastoral Social en ese momento. Pues bien, en este tiempo histórico, también como señalaba Gustavo, se origina más adelante, en los años 30, la Acción Católica. El primer antecedente sobre fines de los años 30, la JOC, la Juventud Obrero Católica, con esa tríada de reflexión del ver, pensar y actuar, que tuvo muchísima incidencia en cuanto a una pastoral específica de la Iglesia en estos asuntos. Sin embargo, con ambivalencia que hay que señalar. Por ejemplo, en sus inicios había, sin duda, cierto paternalismo empresarial, como muy bien señala Lorena García en un artículo muy interesante que estuve leyendo hace algunos días, donde hace una historia juntamente de la Juventud Obrera Católica y señala cómo a sus inicios estos obreros católicos se juntaban gracias a que había algunos empresarios filantrópicos que ponían un montón de dinero para que los trabajadores se organicen, con sus peligros. Y los peligros era la escasa capacidad de autonomía que tenían los trabajadores en estas circunstancias. En ese sentido, quiero rescatar, voy volando en mi discurso para llegar, discúlpenme, para poder completar lo que quería compartir con ustedes. Tengo acá un extracto de La Juventud Obrera, que era el periódico que tenía la JOC en ese momento, donde retrata justamente esto, los peligros de jóvenes obreros que se nucleaban muchas veces sin capacidad de autonomía, tanto de los patronos, lo que es enormemente peligroso, como de las jerarquías eclesiales, que también tuvieron influencia en algunos momentos para sacar y poner algunos asesores específicos. ¿Y qué hacían algunos empresarios? Contrataban jóvenes católicos de la JOC justamente pensando que no iban a tener problemas, no iban a generar huelgas, etcétera, etcétera. Comprendan ustedes que esto es muy complicado si realmente queremos inserción de cristianos en el mundo del trabajo y en el mundo obrero. Entonces, en un artículo de la Juventud Obrera del año 51, se manifiesta claramente contra las violaciones del derecho de agremiación por parte de los trabajadores. Y dice así: la firma Formingo, Montero y compañía, cita en Burgues 2833, capaz que si vamos por Burgues debe seguir existiendo sin duda el edificio, importante entre las firmas reductenses, toma obreros josistas porque los cree apocados, de fácil dominio. Es así que cuando en esta fábrica se realizó un paro general en pro de mejoras y salarios, un josista se adhirió al paro, que fue total. Este josista fue llamado al orden por no haber concurrido ese día al trabajo. Ya saben pues los patronos y la opinión pública que es un josista y cuáles son sus ideales. Pero se engañan los que creen que porque somos católicos y nos inclinamos ante una cruz, debemos también inclinarnos ante la burguesía patronal. Chapó, impresionante este pasaje donde demuestra la firmeza de un movimiento que empezaba a adquirir autonomía. ¿Cuándo? Justamente en los años 50. Es el prolegómeno, bueno, de las revueltas culturales de los años 60, del Concilio Vaticano y de tantas cosas, donde la Iglesia también es actor, pero es sujeto también de los distintos cambios que se van creando. Justamente en el año 60, más adelante, en el año 60 se crea ASU, Acción Sindical
del Uruguay, que reúne a una, iba a decir una cantidad, pero no en el sentido de cuantioso, sino un número de trabajadores cristianos nucleados a lo que luego se denominaría la CLAT, que es la Central Latinoamericana de Trabajadores, que creo que también ahora cambió de denominación, ¿no? en el marco de la fusión entre las centrales sindicales. Ahí también hay toda una historia vinculada a la Guerra Fría, de cómo se fueron gestando las diversas, tres grandes centrales de trabajadores a nivel mundial, una de las cuales es justamente cristiana, y que tuvo una contraparte en Uruguay en primera instancia vinculada a la JOC y luego vinculada justamente al movimiento que se origina en ASU, que ha tenido una importancia fundamental en la creación del PIT, del Plenario Intersindical de los Trabajadores, en el año 83, y en la renovación generacional de los dirigentes sindicales a la salida de la dictadura. Algunas creaciones de esta etapa: bueno, la fundación de los Círculos Católicos de Obreros, la Caja de Obrera del año 1905, las cajas populares bajo el modelo de Raiffeisen, un alemán que también era cristiano. Yo acá me permito decir, sí, un poco conservador para mi gusto, pero donde se replicaron enorme cantidad de cajas populares, en principio bajo el liderazgo del padre Damiani, luego bajo el liderazgo de la labor incansable del salesiano padre Meriggi. Total, 40 cajas populares organizadas en todo el territorio nacional. Los sindicatos agrícolas, primeramente fomentados por Aragón, bueno, mi tío abuelo. Acá hay lazos de parentesco. El papá de Mario fue dirigente fundamental en la Unión Democrática Cristiana del año 1905, sin duda que los apellidos marcan toda una historia en estas materias. Luego Damiani, el propio Tomás Camacho, el propio Meriggi, creando cooperativas de consumo, la Confederación de Sindicatos Agrícolas del Uruguay, que son de alguna manera antecedentes de las cooperativas de consumo y las modernas cooperativas de ahorro y crédito. Termino brevemente en los 2 minutos que me están restando con la última etapa, la etapa postconciliar, una etapa de pastoral de conjunto, donde yo me animo a decir que hemos perdido protagonismo como iglesia a nivel institucional. Y donde sería muy interesante discutir si realmente hubo una suerte de guetización, como postulan algunos intelectuales católicos respecto a la primer parte del siglo XX. Deberíamos pensar eso, es decir, realmente hubo una guetización tan simple, o más bien hubo una búsqueda de insertarse en un contexto muy duro para la Iglesia, porque venía del golpe de la separación con el Estado, golpe apreciado como tal en ese momento. En la segunda etapa, con la pastoral de conjunto, empieza a haber otro vínculo con el movimiento, con el mundo del trabajo, donde ya hay una labor mucho menos institucional a nivel de iglesia, pero hay una labor muy fecunda de muchos cristianos. A mí me ha tocado conocer a muchísimos cristianos protagónicos en el mundo del trabajo. Uno de los cuales quisiera, y en el último minuto, rendir homenaje a algunos de ellos, Juanjo Ramos. Juanjo Ramos, seguramente Gustavo coincidirá, fue uno de los dirigentes sindicales más notables que tuvo el país. Y poca gente sabe que Juanjo Ramos fue catequista en Santa Elena. Fue catequista Juanjo Ramos. Entonces, que lamentablemente muere muy joven. Y que fue llamado a tener una acción notable en el movimiento sindical, en AEU, como presidente del sector banca privada, y también como delegado muchas veces ante el PIT-CNT por parte del sindicato bancario.